Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches. Mi nombre es Francisco Javier Cano García y bueno, pues tengo el placer y el gusto de sustituir al doctor José Ignacio del Pino, que es nuestro anfitrión aquí en el Colegio de Médicos, que se encuentra un poco de turné profesional al otro lado del charco. Simplemente les quería hablar, después daré la palabra a las otras personas que están en la mesa, que son el doctor Álvarez, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática y nuestra ponente. Él se encargará de presentar la ponente y a la ponencia. Yo simplemente les quería recordar dónde estamos, que es en el séptimo itinerario de Psicosomática y Filosofía de la Ciencia. Esto es una iniciativa, el séptimo son 7 años, ¿no, Manuel? Es una iniciativa de largo recorrido, auspiciada y sostenida por diversas instituciones y diversas personas, entre otras el profesor Rodríguez Valls, el programa de doctorado en Filosofía, el programa de doctorado en Psicología que también apoya, al cual yo represento en este momento, y sobre todo, evidentemente, la entidad más importante, la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática que preside Manuel Álvarez. El título de este séptimo itinerario que va a tener, hemos comenzado el mes pasado con la primera conferencia, va a tener 9 conferencias, una mensual, jueves siempre. El lema del itinerario es de dónde venimos y a dónde vamos, una perspectiva integral para la salud física y mental de la persona. La característica fundamental del itinerario es que es totalmente multidisciplinar, ¿no? Por ejemplo, la primera conferencia que fue de apertura y se hizo en el Ateneo de Sevilla fue el 27 de octubre y habló sobre cambios del concepto de la enfermedad a lo largo de la historia, cómo han influido los tratamientos. La pronunció el catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Cádiz y presidente de la Academia de Medicina de Cádiz, don José Antonio Girón, ¿no? La conferencia de hoy, a cargo de la profesora González López Zarza, el pensamiento médico puente entre Oriente y Occidente, que la presentará a continuación el presidente de la sociedad. Y bueno, me atrevo a decirle que todas las que vienen después son súper interesantes. Como mínimo les diré que la siguiente, el jueves 14 de diciembre, a las 7 también aquí, se titula ¿Por qué soy como soy? Las urdimbres configuran mi biografía, por la profesora Consuelo Martínez Priego de la Universidad Villanueva de Madrid. Les invito a participar en todas y cada una de las conferencias. Estamos bien en persona, idealmente en persona como estamos aquí, pero también saludamos a las personas que están conectadas a la retransmisión. Y sin más doy la palabra al profesor Álvarez, que va a presentar a nuestra ponente. Pues buenas tardes por mi parte, y la primera palabra de agradecimiento es para el Colegio de Médicos, que nos alberga siempre en esta nuestra casa, y que hoy el director general de Salud Mental, José Ignacio del Pino, está en una en aventura científico-artística en Argentina, y seguramente, a lo mejor aparece, pero estaba en Madrid hace 4 horas, y queriendo a ver si lograba llegar. Claro, ese es otro. No hemos puesto un cartel, hay otro enfrente y no cabe, y puede ocurrir que la gente esté en el de enfrente. Bueno, qué lejos, qué lejos nos quedaba el Oriente cuando se citaba en el contexto de los Reyes Magos, luego en el Medio Oriente, en unos contextos geohistóricos, o recordamos los relatos de la antiquísima China con sus murallas, sus guerreros, las películas. Y quizá también al hablar de Oriente, que todavía me sigue extrañando, del Oriente, pues podemos pensar en la India y por supuesto en el Japón. No sé si incluso alcanzaríamos Oceanía. Yo vengo a enterarme de estas cosas, porque el Oriente es un término un tanto difuso. Y de este Oriente y de nuestro Occidente, que sí que lo conocemos bien, pues nos viene a hablar la profesora Victoria, mmm, comparándolo, estudiándolo, y esto es algo que me llama mucho la atención, buscando que la medicina
que estudia al hombre sano y al hombre enfermo, a la persona humana sana y enferma, a ver cómo se aproximan a ella, cómo le ayudan, cómo le benefician en la historia del Oriente y en la historia del Occidente. Ese puente creo que nos lo va a desarrollar con mucha ciencia y con mucho arte. Cuando la profesora María Victoria González López Arza disertó en la Academia de Medicina de Extremadura el 17 de junio de 2019, en su discurso titulado, agárrense a la silla, esbozando el cuerpo en la mística, el sensorio de Dios. Pues cuando supe esto, comenzó mi admiración hacia su trabajo de 4 años largos. Antes, en el congreso celebrado en Sevilla de la Sociedad Andaluza de Dolor, conocí a esta persona, o mejor, a este personaje, mezcla de humanismo, feminidad, academicismo, arte plástico, cuidados médicos, espiritualidad, medicina clínica, rehabilitadora, mientras exponía las excelencias del Qigong, que se escribe, me parece que es Qigong, todavía no estoy muy seguro de estas cosas, aunque me ha dado clase, y enseñaba a los congresistas el ejercicio de sostener el suelo. Y precisamente yo creo que ella piensa así, que la vida, que hay que ir sosteniendo el cielo. Y eso ocurría, como os digo, aquí en un hotel de Sevilla, luego vino lo otro, y desde entonces he ido descubriendo otros aspectos de su propia vida. He conocido a su marido, a José Vicente, aquí con nosotros, todo un técnico vinícola, tiene otros nombres. Investigador histórico, se conoce todo el subsuelo de Badajoz, y gran intérprete musical. A mí me toca el piano que me hace cantar en cuanto lo oigo. Y también pude conocer y tratar a Sofía, está por aquí, su hija, a Esther, donde está, 2 hijas ejemplares que revitalizan los valores que he citado y un germen de generosidad llamativa que afloró en la prensa y en la tele en la semana pasada, el sábado pasado, pues era muy bonito en los programas en que intervinieron o que escribieron. Bueno, pues esta es la persona. A modo de currículum, y no me importa alargar un poquito el tema, la presentación es doctor, licenciada y doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad de Sevilla, especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Virgen del Rocío, profesora titular de la universidad en el área de fisioterapia, el departamento correspondiente a la Facultad de Medicina de Extremadura, en Badajoz, coordinadora del grupo ADOLOR de investigación de la Universidad de Extremadura, tiene el certificado de acupuntura tradicional china y maxibustión, el sacado en Sevilla, pero con correspondencia en Guangmen de Pekín. Es profesora en el Instituto Internacional de Qigong, directora del curso posgrado. Es una cosa preciosa. Los cursos de ejercicio para el bienestar se han dado con una extensión muy amplia en 2020 y 2022 por lo menos. Es miembro de la Sociedad Extremeña de Medicina Física y Rehabilitación, vocal de la Sociedad Andaluza de Psicosomática, vocal de la Academia, de la Junta Directiva de la Academia de Medicina de Extremadura, y tiene una beta artística muy notable. Cuando estuvimos en el 49 Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática en Badajoz, expuso Las manos del médico. Cosa muy bonita porque era manos que había preparado así,
sobre un soporte de distintas profesiones médicas. Las manos de la medicina, del internista, y eran las mías, del ginecólogo, del rehabilitador, del cirujano, etcétera. Hizo una exposición y luego me parece que se la regaló a Manos Unidas para que sacaran dinero. Como eran manos, estaban unidas, pues su generosidad le llevó y le sigue llevando a ellos. En Sevilla hay dos o tres pares de manos de médicos. Es premio artístico de pintura, es alumna del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora Guadalupe de Badajoz, un centro adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. Es alumna y ha sido premiada en la Escuela de Arte y Oficios de Badajoz, y ha viajado a China con este motivo en el año 17, ha viajado a París, a la Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Francia, y aunque resulte extensa, no me resisto a continuar diciendo que en la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática se escribió el año 20 y ha desarrollado ahí una intensa labor. Yo diría que de los socios con una intervención más intensa y valiosa. Desde entonces ha desplegado congresos, itinerarios, sesión itinerario, una sesión en la Facultad de Medicina de Badajoz sobre fisioterapia. Por ejemplo, el título era ¿qué puede aportar la psicosomática a un fisioterapeuta? Había mesas en los congresos de Interpsiquis sobre placebo, fe y psicosomática, sobre el valor curativo de la compasión, etcétera, y sobre psicosomática y dolor en bastantes ocasiones. Pues yo he encontrado en internet estos días mirando algunos comentarios a su discurso de ingreso en la Academia de Extremadura. Citaré algunos, dada su relevancia práctica para nuestro tema de hoy, de conocer al hombre enfermo y sano desde la óptica oriental y con la visión occidental. Algunos de esos puntos que he seleccionado de una referencia hacia ella que hacían en ese acto de admisión como académica, hablaban de su conocimiento sobre neuroética, sobre neuroteología, y que esta sensibilidad la despertó en ella una paciente, una chica con discapacidad que le preguntó, o que se preguntaba delante de ella, ¿por qué Dios me hizo así? Esa pregunta, para ella inolvidable, pues se convirtió en el despertador de esa sensibilidad. María Victoria compartió sus creaciones artísticas para enfatizar la relación entre el cuerpo y el alma de la persona, que estoy seguro que va a salir en las dos vertientes de Oriente y Occidente. Y respondió a aquella pregunta afirmando, Dios nos hizo así por amor. Cada individuo, deben ser palabras suyas o comentarios del comentarista de su actividad. Cada individuo es único y está destinado a la trascendencia y la vida eterna. La discapacidad, según su perspectiva, puede ser un camino de crecimiento espiritual y personal que lleva hacia el amor y hacia la vida eterna. Su discurso es una llamada a reflexionar sobre la relación entre medicina, espiritualidad y la propia identidad, destacando la importancia
de ver más allá del cuerpo para descubrir la esencia de cada ser humano. No pido disculpas de haberme alargado, sino que soy consciente de ello, pero me parecía muy interesante mirar el ecosistema y la productividad de la vida médica y humanística de María Victoria González López Arza, a la que le agradecemos mucho el que haya venido y el que esté hoy en este itinerario. Así que a por ello. Pues muchísimas gracias, querido Manolo. Yo, la suerte creo que queda patente que tengo de tener amigos como él y que me acompañéis aquí esta tarde. Para mí es una felicidad a vosotros, con ustedes y con familia. Me siento rejuvenecer cuando vuelvo aquí a mi casa. Ahora sí. Porque yo sigo siendo 41 barras, ¿no? El número de colegiados lo tengo de aquí y aquí me lo llevé y forma parte de mi vida, ¿no? Y a mi hija como mayor también me la llevé de aquí, sevillana, y bueno, y comparto la gran alegría de tener dos espacios. Y es de lo que un poquito, en los próximos minutos de lectura, voy a intentar, por supuesto, no darles una clase de medicina, ni de medicina oriental, ni de medicina occidental, pero sí me gustaría atraparles en la belleza y en la grandeza de la medicina, tanto oriental como occidental. Como el pensamiento es la capacidad de tener ideas y de inferir nuevas ideas en las anteriores, voy a identificar a la medicina tradicional china como pensamiento médico oriental y a la medicina occidental, que en China se considera medicina moderna, como pensamiento médico occidental, para poder hacer del pensamiento médico puente entre Oriente y Occidente. Empecemos. En el texto de medicina más antiguo de la historia de la humanidad, cuya autoría no les revelaré todavía. No me lo puedo creer. A ver. Ahora. Vale. Os comentaba, en el texto de medicina más antiguo de la historia de la humanidad, cuya autoría no revelaré todavía, se lee: los sabios observan las similitudes y los tontos las diferencias. He de reconocer que me hubiese resultado mucho más sencillo hablarles de las diferencias entre la medicina, considerada occidental o moderna, cuando se contrapone a la medicina oriental, reconocida en Occidente como acupuntura, lo que adelanta ya un primer desencuentro terminológico, ya que la palabra acupuntura indica solo una técnica dentro de lo que es el corpus de la medicina tradicional china, que luego mencionaré. Pero sí, hubiese sido menos complicado hablarles destacando las diferencias de los dos modos de ver la enfermedad y al enfermo, de los dos pensamientos que determinan el diferente abordaje de los mismos aspectos, considerados relevantes o no significativos, según se analicen desde la estructura lógica que subyace en la metodología desarrollada por cada medicina. Sin embargo, el respeto que ustedes me merecen y también, ¿por qué no decirlo?, intentar evitar el pelotón de los tontos, han hecho que opte por buscar sinergias, no conflictos, trazando el puente desde el que entender la complementariedad entre la llamada medicina oriental y la medicina occidental. Según la ingeniería estructural, la ubicación es la primera consideración del proceso de construcción de un puente. Determinar la calidad del suelo o roca donde habrá de apoyarse es de suma importancia para garantizar el éxito, al igual que la calidad de los materiales disponibles y la técnica desarrollada. Para George Mead, sociólogo norteamericano, somos lo que somos por nuestra relación con los demás,
Yo soy muy afortunada. En mi primer año como residente de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en la década de los 90, dejémoslo ahí, se unieron todos los elementos necesarios para construir el asombroso puente por el que paseo desde entonces. Me animaron los residentes mayores, a los que siempre hay que hacerles caso, a rotar de forma voluntaria por la unidad de acupuntura de la Clínica del Dolor del hospital, sin más explicaciones que un tienes que ir. Y fui. Fui y tuve la gran suerte de aprender con el mejor, el doctor Rafael Cobos. Me enseñó a mirar más, a ver mejor, a abrir la mente. Todo era un descubrimiento. Al principio no entiendes nada de lo que está pasando a tu alrededor. Con algo aparentemente tan sencillo como poner varias agujas, se obtienen magníficos resultados en pacientes con patologías de las más diversas. Yo no salía de mi asombro. Recuerdo cómo se transformó la cara de angustia de una abuela con neuralgia del trigémino en sonrisa de agradecimiento al cuarto día de tratamiento, porque venía de la peluquería después de un mes sin poder pasarse ni el peine. Y al joven con la boca llena de úlceras por la enfermedad de Behçet, que en 2 semanas había reducido hasta suspender su dosis de morfina porque ya podía comer, incluso sin utilizar pajita. Y la mujer que regresó a darme las gracias, haciendo esperar en la puerta a su taxista, porque le parecía mentira que tras colocarle yo en la oreja unas simples semillas de Bacaria, que es una vulgar planta leguminosa de la familia de los garbanzos, se le había quitado mientras caminaba hacia la salida del hospital el dolor que arrastraba en su rodilla deforme por la artrosis desde hacía años. Y yo estaba feliz, con el asombro de encontrar en el Servicio Andaluz de Salud la potencialidad que ofrecía el conocimiento de otra medicina, diferente y complementaria. Por eso, con el espíritu crítico de la médico occidental que era, en el año 2000 terminé los 3 cursos de formación en acupuntura tradicional china y mosibustión, que entonces se organizaba aquí, en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y ahora en la Universidad Pablo de Olavide, en convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Beijing y el Hospital Guanmen de Pekín, bajo la dirección del doctor Cobos. Ustedes, lógicamente, ahora me pueden preguntar, ¿pero cuántas medicinas hay? La Real Academia de la Lengua Española define medicina como conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las secuelas que puedan producir. Permítanme resumirlo en una frase. Medicina es arte y ciencia al servicio de la salud de la humanidad. Ciencia que es patrimonio de la humanidad y como tal se muestra inscrita en la fundamental preocupación humana de conocer la verdad, buscando para ello describir la realidad y comprenderla mediante el uso de la razón. En frase de Zubiri, gran filósofo español del siglo XX, el saber humano fue en un principio un discernir el ser del parecer. Se precisó más tarde en un definir lo que es. Se complementó finalmente en un entender lo definido. Pero a su vez, entender ha podido significar o bien demostrar, o bien especular, o bien experimentar. Estarán de acuerdo conmigo que el ser humano siempre está en busca de algo, fuera de sí o dentro de sí, porque asume que existe una separación entre la realidad de la tierra, de las cosas que se ven, y la del cielo, las cosas que no se ven. Somos lo que buscamos, y buscamos eso que creemos, pero sobre todo somos eso que decidimos creer. Y en este proceso, cuando la tierra, el hombre y el cielo intercambian, puede ocurrir que el hombre oriental, puesto en pie
y con los brazos levantados, se sentirá recorrido constantemente por delante y por su cara interna por las corrientes telúricas que van del polo negativo tierra al polo positivo cielo, y por detrás y en su cara externa por las corrientes cósmicas que van del polo positivo cielo hacia el polo negativo tierra. Por ello, dispondrá de unas fuentes inagotables de energía que le pueden servir para renovar y potenciar su propia energía, y con la práctica de la medicina holística tradicional podrá intensificar este fenómeno natural, desarrollando así su vitalidad. Y puede ocurrir que cuando la tierra, el hombre y el cielo intercambian, el paradigma médico del hombre occidental no toma en cuenta la influencia de factores ambientales y mucho menos cósmicos. Y sin embargo, permítanme un breve paréntesis empleando las palabras del doctor Carreira, astrofísico español, asesor de la NASA. En estos momentos nos están atravesando a todos unos cuantos miles de partículas cada segundo, producidas a unos 10 kilómetros de altura en la atmósfera, y son tan reales como las partículas de esta mesa que vemos. Pero retomemos. Si damos por válidas estas diferentes afirmaciones sobre las relaciones cielo, hombre, tierra, podremos decir de entrada que la diferencia más notoria entre el pensamiento oriental y el occidental es que este último, el occidental, tiende a centrarse sobre opuestos enfrentados, mientras que el primero se fija en las polaridades complementarias. Oriente y Occidente aparentan así ser tan diametralmente opuestos que difícilmente podrían llegar a un entendimiento completo. Pongamos unos ejemplos. Se presenta a Oriente como conciencia de una misión, identificado con el idealismo relacionado con los términos romántico, unidad, autoridad y milenario. A Occidente se muestra como todos sus contrarios, conciencia de una acción identificado con el positivismo y relacionado con los términos práctico, diversidad, masa y modernista. Sin embargo, lo recogido en esta diapositiva para orientalistas como el español Gil Benumella solo son sofismas políticos, análogos al de derecha e izquierda, helenos y bárbaros, democracia y autocracia. Recordemos que un sofisma es el argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Y el también español de padre indio Raimon Panikkar, teólogo y filósofo, advierte: hay un gran peligro en las simplificaciones excesivas y las generalizaciones infundadas, como cuando se describe a Occidente como analítico y a Oriente como sintético, o al primero como interesado en cosas terrenales y al segundo en celestiales. Porque es una premisa básica del conocimiento antropológico que todos los seres humanos tienen la capacidad de aprender cualquier comportamiento cultural. Las desigualdades actuales entre los llamados grupos raciales no son consecuencia de su herencia biológica, sino producto de circunstancias históricas, sociales, económicas, educativas y políticas. ¿Pero por qué se ha llegado a esta manera de entender lo oriental y lo occidental? Considero necesario empezar definiendo las palabras que empleamos habitualmente como adjetivos para limitar la medicina según el lugar donde se desarrolla. Este es un uso correcto, ya que las tres primeras acepciones que recoge el diccionario de la ya citada RAE sobre el término occidente son punto cardinal, región situada al oeste, lugar situado al oeste de otro. Y para el vocablo oriente, igualmente define punto cardinal, región situada en la parte este y lugar situado al este de otro. Pero es la cuarta acepción de ambos términos en las que, además, se indica deben escribirse con mayúscula las que nos interesan para la reflexión de esta tarde. Conjunto de países de varios continentes cuyas lenguas y culturas tienen su origen principal en Europa, para Occidente, y conjunto formado por Asia y las regiones inmediatas a ella, de Europa y África, para Oriente. Parece claro, a nivel popular y a nivel académico, la humanidad se presenta dividida en Oriente-Occidente.
dos universos cerrados y antagónicos. Y va a ser esta dicotomía la primera dificultad que irrumba en el intento de encontrar las similitudes, porque ambos términos son imprecisos, ya que las voces Oriente y Occidente no son unívocas, tal y como muchos expertos refieren. Si seguimos a Georges Fradier en su libro Oriente y Occidente, hacia la comprensión mutua, publicado por la UNESCO en 1960, encontraremos 5 factores, a saber, geografía, grupos étnicos, lenguas, creencias filosófico-religiosas y formas sociales sobre los que basar el uso de estos 2 puntos cardinales. Para todos ellos, Fradier encuentra el punto de crítica sobre el que romper las diferencias. Como sinólogo destacado del siglo XX, no podemos dejar de menunciar al británico Joseph Needham, a quien nunca le gustó emplear el concepto de oriental como contrapuesto al de occidental. Reseñaba: media docena de las grandes civilizaciones, todas ellas tan importantes como la desarrollada en Europa, están incluidas en esos términos geográficos y entre sí han sido tan diferentes como pueda serlo la nuestra con respecto a cualquiera de ellas. Mira a tu alrededor, ves los pájaros, estudiante Kane, los insectos. Y en un lugar lleno de vida te sientes solo. ¿Quién podrá darte compañía? Llegados a este punto, podemos preguntarnos qué debemos entender por gran civilización, o mejor, por gran cultura. Para Mario Esproviero, sinólogo catedrático del Departamento de Estudios Orientales de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, lo que caracteriza a una gran cultura no es necesariamente un criterio de valor, sino el interés por expandirse para totalizar su espacio geopolítico. Pone de ejemplo la cultura que surgió en la confluencia del río Amarillo y del río Wei y que terminó dominando todo el espacio de China, a pesar de que incluso en la China actual continúan persistiendo numerosas culturas en el estado trivial de aquellos tiempos. Esta tendencia a la expansión se ha llamado, sin equívocos, imperialista, y es este querer imperar universalmente un rasgo característico de lo que se denomina gran cultura. En Europa surgió un gran sistema cultural. Grecia es la cuna de Europa. Según Julián Marías, destacado filósofo español, la fundación de Occidente se encuentra en las líneas de los Hechos de los Apóstoles, que narran el frustrado azotamiento de San Pablo. Porque en Pablo de Tarso convergen los factores capitales del siglo I, lo judío cristianizado, lo griego en el pensamiento y lo romano en ciudadanía. La unión de estos 3 elementos para Marías constituye la partida de nacimiento de la primera versión de Occidente, que condicionarán la historia posterior. Marías explica que en el fantástico periodo que va del año 1500 al 1660 se produce una fabulosa dilatación e integración del mundo, con sus consecuencias históricas, religiosas, políticas y culturales. Porque Europa, que hasta ese momento había sido intraeuropea, por primera vez en su historia sale de sí misma para ser extraeuropea. Por eso, en este periodo largo de siglo y medio que abarca entre Carlos V y Calderón de la Barca, fallecido en 1681, se constituye el Occidente que asume la función de ser la Europa transeuropea. Y así, Europa, principalmente España y Portugal, siendo ambas una nación en tiempos de Felipe II, llegará a occidentalizar América, Australia, Nueva Zelanda y Japón. En Oriente no es posible dejar de mencionar la división que establecen los 3 Orientes, el Próximo, el Medio y el Extremo Oriente, constituidos actualmente por la cultura árabe, india y china, respectivamente. Vemos cómo, aun encontrando en estos 3 territorios acusadas diferencias culturales,
son ciertos rasgos comunes, principalmente bajo el concepto de pensamiento, los que permiten hablar de manera general de una mentalidad específicamente oriental. Pero no se puede hablar de una civilización oriental como se habla de una civilización occidental. Sin embargo, desde que el occidente que Marías llamó transoccidental se apartó de su principio constitutivo, la cristiandad, la civilización occidental moderna asentaría en un conjunto de tendencias sin principio, mientras que las mentalidades orientales mantienen rasgos culturales comunes que permiten hablar de modo general de un trasfondo común a los orientes. Según el sinólogo francés Rivière, no hay duda de que, dadas las influencias y las interpenetraciones de las culturas en el transcurso de la historia, ningún pueblo puede ser considerado actualmente como puramente oriental o puramente occidental. Como señala Pascal, la humanidad en conjunto progresa constantemente. No es preciso detener una fuerza. Es más fácil modificar su curso. Aprende a conservar antes que a destruir. Esquivar es mejor que contener. Contener es mejor que lastimar. Lastimar es mejor que herir. Herir es mejor que matar. Porque la vida es preciosa y no puede ser reemplazada. Porque hay una serie de hitos en la historia de la humanidad que arrojan luz sobre lo que creemos ser, realizaremos un muy breve recorrido cronológico, destacando los puntos clave en el ámbito médico que nos faciliten la andadura, en la que ustedes podrán ir buscando las similitudes y las diferencias por este puente que les propongo, teniendo presente que lo que caracteriza en cuanto tal a la historia humana es la intervención del juego de las libertades que han cambiado el curso de la evolución. El conocimiento ha estado siempre orientado y matizado por la influencia del pensamiento de cada época, y la historia del pensamiento científico, como la de la medicina misma, es la historia de la cultura, y ambos evolucionaron desde el conocimiento intuitivo del hombre primitivo hasta lo que hoy conocemos como ciencia. Los historiadores reconocen que es Asia la cuna del género humano. En el llamado creciente fértil, la región que va desde Egipto hasta Mesopotamia, tienen origen las primeras grandes civilizaciones. Hubo un gran diluvio, tras el cual las aguas cubrían la tierra. En la tradición judeocristiana, el diluvio se narra en el Génesis, donde se cuenta cómo Noé construyó un arca en la que salvó a su familia y a las especies. En 2016, un grupo de arqueólogos, geógrafos, geólogos y antropólogos chinos, junto a colegas norteamericanos, hallaron evidencias sólidas de la mítica gran inundación o diluvio asiático, que desbordó el río Amarillo y dio origen a la dinastía Xia hace unos 4000 años y con ella al nacimiento de la civilización china. La medicina primitiva, aún con sus limitaciones, buscaba con los medios a su alcance evitar el mayor daño posible. En la medicina tradicional china, el hombre, cobijado por el cielo, es sostenido por la tierra. Este binomio cielo-tierra es la madre que lo engendra y alimenta. Por eso, los hombres tienen los pies cuadrados y descansan en la tierra y la cabeza redonda a imagen del cielo. Esta conformación de los seres humanos reproduce la arquitectura del universo. Por eso, la medicina tradicional china contempla al ser humano como un todo integrado en la naturaleza y estudia, mediante síntesis y análisis, la interacción de las diferentes partes del cuerpo humano y la relación con el medio que lo rodea. Y por eso, siendo una medicina fundamentalmente preventiva, emplea para curar y fortalecer el vigor del cuerpo calor y agujas, comida, ejercicio, masaje y fármacos que obtiene del reino vegetal, animal y mineral. Se presupone el origen tanto de los tratamientos físicos como de los fármacos en un ir probando a lo largo de milenios. Los vestigios arqueológicos en la cuenca del río Amarillo
remontan el origen de la medicina tradicional a 21 siglos antes de Cristo. En las excavaciones se han encontrado piezas de cobre y elementos comparables a las agujas de acupuntura, junto con punzones de hueso, jade y sílex. En estos tiempos, anteriores a la escritura, destacan 3 figuras legendarias relacionadas con el desarrollo de la gran civilización china y, por supuesto, con la medicina tradicional. Reciben títulos de emperador, sin pertenecer a ninguna dinastía conocida. El primero, Fuji, el emperador azul, fundador de la cultura clásica, se dice que era jefe de las tribus nómadas de la que más tarde se constituyó como la China central. Enseñó a sus súbditos a cocinar, a pescar con redes, a cazar con armas de hierro, institucionalizó el matrimonio y ofreció los primeros sacrificios. Se le considera el padre de las teorías chinas del universo, una cosmología que identifica al ser como algo en constante cambio y al cambio como principio rector del equilibrio. Según la tradición, fue el descubridor de los 8 trigramas, que suponen la base del libro de las mutaciones, 64 figuras conocidas en Occidente como hexagramas, compuestas por líneas enteras y líneas partidas que representan yin y yang y expresan el carácter organicista, hombre y universo concebidos como un sistema, en el que no existe una frontera entre lo denso, yin, y lo sutil, yang, siendo lo sutil, yang, origen de lo más denso, yin, y lo denso, yin, fundamento de lo sutil, yang. Shennong es el emperador rojo, inventor de la carreta de madera, introdujo el cultivo de los cereales. Se le atribuye la primera clasificación de plantas tóxicas y su utilización terapéutica. La leyenda cuenta que las paredes de su abdomen eran tan finas que podía ver a través de ellas los cambios que en el interior del estómago y otros órganos se producían. Lugar destacado merece el tercero de los Augustos, Huguanti, el emperador amarillo. Es considerado el padre de la medicina tradicional china. Hijo de una concubina del príncipe de la provincia de Shaoxing, subió al trono a la edad de 11 años y gobernó China sabiamente durante 100. Instruyó a sus súbditos en el dominio de las fuerzas de la naturaleza dentro de sus propios corazones y en su reino el pueblo disfrutó de una verdadera edad de oro. Huguanti enseñó los usos del agua, del fuego, de la madera y de la tierra. Con la ayuda de 6 grandes ministros compuso un calendario, estableció los cálculos matemáticos y enseñó a hacer utensilios de madera, barro y metal. También enseñó el arte de construir barcos y carruajes, a usar el dinero y a hacer instrumentos musicales de bambú. Señaló lugares públicos para la adoración de Dios y por su amor a la armonía instituyó los límites y las leyes de la sociedad privada. Para alimentar a su pueblo, plantó 100 variedades de grano, verduras y árboles, y favoreció la multiplicación de los pájaros, de los cuadrúpedos, de los reptiles y de los insectos. Su esposa descubrió el arte de tejer la seda y cómo comercializarla. Como parte de su leyenda, se le atribuye la inspiración del Neijing, considerado el libro más antiguo de medicina. Se traduce como canon de lo interno. Fue recopilado por varios médicos en el periodo de los reinos combatientes, que abarca desde el siglo V a.C. a la unificación de China por la dinastía Qing en el 220 a.C. Escrito en forma de diálogos entre el emperador amarillo y su primer ministro, Chipo, en 2 libros se desarrollan conceptos tales como la globalidad del cuerpo humano y su relación con el medio, la prevención, los factores sociales y mentales en las patologías, y se describen síntomas y tratamientos de múltiples enfermedades, como la epilepsia, la ceguera, la diplopia, la ictericia, etc. Se denuncia la superstición en la medicina y habilita un cuerpo teórico en el que figuran la teoría yin-yang, la teoría de las 5 fases o movimiento,
la teoría de los órganos y la teoría de canales y puntos, todas ellas enseñadas en la escuela naturalista desde el año 476 a.C. El Neijing, resumen del conocimiento médico clásico, a día de hoy constituye la obra base de la medicina tradicional china. En él se lee: el emperador amarillo preguntó al profesor celestial: he oído que la gente de los tiempos antiguos vivía durante 120 años sin que aparecieran síntomas de debilidad en sus movimientos a edad inferior a los 70 años. ¿Se debe esto a un cambio en los entornos naturales o es culpa del hombre? Chipo contestó: los antiguos que conocían la manera adecuada de vivir comieron y bebieron con moderación y vivieron su vida diaria siguiendo un modelo ordenado, sin excesos ni abusos. Por ese motivo, sus mentes y sus cuerpos permanecieron en perfecta armonía entre ellos y, consecuentemente, pudieron vivir entera la duración natural de su vida y morir a la edad de más de 120 años. Hoy en día, la gente es bastante diferente porque se intoxica de manera exorbitante, sustituye una vida normal por una vida de abuso, tiene relaciones sexuales estando intoxicada, agota su energía pura a través de la insatisfacción de sus deseos, desperdicia su energía auténtica por medio de una destrucción prolongada y descuidada, no consigue retener su energía en abundancia y conservar permanentemente sus espíritus, se precipitan hacia la satisfacción de su corazón de forma contraria a la verdadera felicidad de la vida y vive su vida diaria siguiendo un modelo irregular. Esa es la razón por la que solamente puede vivir la mitad de la duración de su vida. Grabados en huesos de animales o en caparazones de tortuga, se han encontrado anotaciones sobre la medicina, la asistencia médica y la sanidad pública. Todas las culturas humanas tienen un lenguaje, es decir, la capacidad de transformar ideas en señales para comunicarse con otros, y las personas lo utilizan de un modo creativo para transmitir nuevas ideas. China no abandonó su primitiva escritura pictográfica. Mantener el uso de caracteres, aunque los ideogramas evolucionaron hacia formas más esquemáticas, les permitió seguir anclados a la realidad, mientras que el pensamiento de los grandes filósofos griegos se fue articulando en la nueva escritura alfabética, que ofrecía una fórmula abstracta, permitiendo que las palabras, que según Unamuno son el cuerpo social del pensamiento, se separaran de la realidad material, sentando así las bases del pensamiento dualista, que permitió a Platón establecer la frontera entre el mundo de las ideas, las verdaderas formas, y el mundo sensible, material, engañoso y cambiante. Quedó así dividido el pensamiento humano occidental entre el conocimiento empírico, lo físico, lo material, y lo racional, lo metafísico, lo conceptual, mientras que en el pensamiento chino clásico no había nada fuera de la naturaleza. Aunque no el único, probablemente la escritura haya sido un factor determinante en la diferente episteme, esto es, conocimiento justificado como verdad de Oriente y Occidente. Porque mientras que el objeto del pensamiento griego era la búsqueda de las verdades últimas de validez universal, el objeto del pensamiento chino ha sido extraer de la realidad los patrones de cambio, que resulta ser la verdad más elevada. De ahí las teorías yin-yang y las de 5 fases, pilares sobre los que asienta la medicina tradicional china. Y aún así, porque no se trata de pretender buscar continuamente las correspondencias entre el concepto occidental y el oriental, podemos decir que el Neijing, aunque más antiguo, es el equivalente al corpus hipocrático. En el año 460 a.C., a 7.419 kilómetros al oeste de Pekín, en la isla griega de Kos, nació Hipócrates, considerado el padre de la medicina.
Fue quien por primera vez dio un sentido intelectual al pensamiento médico griego, situando a la enfermedad en la esfera corporal del hombre, al definirla como un proceso desarrollado en el interior del cuerpo. Inicia así un método clínico basado en la observación y el examen del paciente como pieza fundamental para la ejecución de un diagnóstico correcto. Su doctrina, basada en la patología humoral, considera la salud o eucrasia cuando estos humores se mezclan en una adecuada proporción, siendo la desproporción de ellos la base de la enfermedad o discrasia. La medicina tradicional china define la salud, Ping, como el estado natural del universo. Es la regularidad, la calma, la igualdad. Por el contrario, la enfermedad, Ping, aparece ante la alteración del equilibrio previo, el defecto, el funcionamiento viciado en la relación de hombre-cielo-tierra. Por eso, el gran médico de la tradición antigua es como una especie de soberano, el benéfico guardián de la vida, que preserva lo que está sano y normaliza lo que es patológico. Actúa sin actuar. En Occidente, Hipócrates describe si el paciente tiembla o está inquieto, cómo es el aspecto de su orina y sus evacuaciones, su sudor, y quizás sea el primero en utilizar la palpación y descubrir las alteraciones del ritmo cardíaco colocando la palma de la mano sobre el pecho del paciente. Describe el olor de acetonas en el aliento de los diabéticos y distingue el olor a ratón de la tuberculosis. Escucha con atención los sueños de sus enfermos y las alucinaciones, y es el primero en comparar la facies de un individuo sano con la de un enfermo. Señaló la necesidad de la kinesioterapia y refirió la importancia de los movimientos como factor de la eliminación de los productos inútiles o perjudiciales para el cuerpo humano, indicando que para cada estación del año es necesario un régimen especial. La serie Taoyin, Gimnasia Energética para el Cuidado de la Salud, perteneciente al ejercicio terapéutico chino nombrado desde el siglo XX como Qigong, data del siglo V a.C. Escritos en tela de seda, describe para las diferentes estaciones del año las posturas y el efecto terapéutico de 40 figuras entre hombres y mujeres. Hipócrates también recomendó el masaje y un pequeño paseo después de los ejercicios. Consideró la noción del masaje como indispensable para cada médico y expuso con detalle cómo deben hacerse para que el masaje dé resultados diferentes dependiendo de la forma de aplicarlo. El tuina, literalmente empujar y agarrar, es el masaje terapéutico chino desde hace más de 2000 años. Dulce, enérgico, continuo y profundo son los 4 adjetivos que le caracterizan. Casi coetáneo a Hipócrates, el médico chino Pianke domina el empleo de las plantas, los masajes, moksas y agujas y las técnicas quirúrgicas. Su fama llegó a ser tal que dejaron de llamarle por su propio nombre y le pusieron Pianke, como el pájaro mítico que curaba a través de su largo pico. Toda su obra pretende protocolizar las exploraciones, teniendo en cuenta lo dificultoso de las mismas. Por los preceptos morales del pueblo chino, la disección era un procedimiento prácticamente inexistente y la prohibición de ver directamente a las mujeres dirigió las exploraciones a zonas corporales permitidas, de ahí la importancia de la toma del pulso. Pianke escribió el texto que sienta las primeras bases de la pulsología china, en el que se pueden llegar a distinguir 28 formas de pulsos diferentes al normal, que es armónico, regular y profundo, tomado en 6 puntos distintos, y estableció el procedimiento de los 4 métodos de diagnosis: observar, oler, escuchar y palpar. Pianke convivió con brujos, chamanes y charlatanes protegidos y venerados por la sociedad, pero fue la envidia de un médico de la corte imperial el que le condujo a la muerte. Como ven, necesitaríamos varias conferencias para relatar solo los datos más relevantes de ambas medicinas. Por eso, a partir de aquí, con amplia zancada, referiré a algunos de los avances médicos más llamativos, resultados del pensamiento médico occidental y oriental. La circulación sanguínea y el papel impulsor del corazón fueron conocidos por los chinos 3500 años antes de que William Harvey la describiera en Occidente.
Al poeta romano Décimo Junio Juvenal le debemos la frase mens sana in corpore sano, en una época a caballo entre los siglos I y II después de Cristo, en la que se le da gran importancia a la formación intelectual, atlética y espiritual del individuo, mente, cuerpo y alma. En el siglo I de nuestra era, Uato practicaba cirugía abdominal con anestesia, producida con puntos de acupuntura que llevan su nombre y mafestán en polvo, una mezcla hecha por él con estramonio y cannabis. En Occidente, el primer uso de anestesia bajo experimentación científica se atribuye al odontólogo estadounidense William Thomas Monckton, que utilizó éter para extraer la muela de un paciente en 1846. La vacunación contra la viruela se desarrolló en Occidente por Edward Jenner en el siglo XVIII. Existen antecedentes que refieren que los médicos chinos tomaban el contenido de la pústula varilosa y lo implantaban en la membrana de la nariz para obtener protección contra la enfermedad desde antes de nuestra era. Desde comienzos de la dinastía Han, año 200 a.C., disponen de un servicio médico nacional público. En Occidente, los primeros hospitales y las instituciones de beneficencia datan de la Edad Media. La Universidad Imperial se fundó en el 124 a.C., encontrándose en el año 493 de nuestra era cátedras de medicina que implicaban exámenes para poder ejercer. En Occidente, los primeros exámenes de calificación médica fueron decretados en Bagdad en el año 931. Para la medicina occidental, la Edad Media supuso un estancamiento. En la China destacaremos entre el siglo X y XI a Wang Weiyi, maestro del Colegio Imperial de Medicina. Tenía dotes también para la pintura, la escritura y la ingeniería. Construyó 2 muñecos en bronce de tamaño natural, figuras huecas donde los puntos de acupuntura se repartían por todas ellas, comunicando interior y exterior. Se les cubría de cera durante los exámenes para que emanase agua del interior cuando el alumno pinchaba en el punto correcto. Siendo la costumbre con las obras importantes, sus textos, tratados del hombre de bronce y teoría de canales y puntos, fueron tallados en lápidas para poder ser calcadas en papel de arroz. El pueblo árabe, hasta el siglo XIV, fue el único contacto que Europa mantuvo con el lejano Oriente, y en la ciencia china anterior al siglo XVII es difícil hallar alguna influencia occidental. Los primeros puentes entre ambos pensamientos médicos se trazan en el siglo XVI, con la acción misionera de los jesuitas. No podría dejar de mencionar al padre Matteo Ricci, conocido como Dr. Li en la corte imperial y figura digna de una conferencia completa, o a su compañero, el español padre Diego de Pantoja. A los jesuitas debemos el nombre de acupuntura, pinchar agujas. En realidad, el ideograma Zhenyu implica el uso del metal y el fuego. En chino es imposible decir acupuntura sin mosibustión, esto es, aplicación de calor en los puntos de acupuntura. Traducir no es sencillo. Todos sabemos que llevar un diccionario en la mano no equivale a entendernos en otro idioma, porque traducir no es poner una palabra en el puesto de otra, sino dialogar con todo un universo mental específico de un pueblo. Por eso, conceptos como chi, representado en su parte inferior como gravilla de arroz, y vapor, que asciende en su parte externa, no tiene una expresión equivalente en nuestro idioma. Frecuentemente es traducido por energía. Sería más adecuado el término soplo, aliento vital, la vida que alienta todo el universo. O el concepto shen, mente, conciencia, voluntad, reflexión, pensamiento, porque en sentido amplio es la manifestación externa de la actividad vital de todo el organismo y en sentido más restringido el conjunto de actividades mentales. Su ideograma permite un ejercicio hermenéutico para interpretar de manera holística los mecanismos generadores de síntomas, la descripción de sus signos, sus abordajes terapéuticos y la condición ética del terapeuta en la relación médico-paciente.
A través del Shen se integran en la medicina tradicional china la energía del todo, lo que hace de la medicina tradicional china una medicina psicológica, con visión psicosomática en sentido epistemológico. Laín Entralgo, médico, historiador, ensayista y filósofo español fallecido en 2001, atinadamente subrayó que en Grecia hubo una medicina de los filósofos a la vez que una medicina de los médicos y que aquella poseía una gran orientación psicosomática. Así, por ejemplo, nos dice que en Pitágoras y sus seguidores existe la higiene del alma, que en Platón encontramos observaciones despectivas sobre los médicos que tratan el cuerpo exclusivamente, omitiendo las buenas palabras para el alma, que son precisas para la curación, y que el médico griego Galeno, a pesar de estar tan mentalizado somáticamente como sus predecesores, en su gran sistema dirige la atención al papel que desempeñan las pasiones en la patogenia y en el tratamiento, ejerciendo una profunda influencia hasta bien entrado el siglo XIX. En el Renacimiento, Paracelso decía que el médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo. Con él se incorpora a la medicina occidental la química y las leyes naturales. Li Zhishen, en el siglo XVI, publica su compendio de plantas medicinales, una verdadera enciclopedia de farmacología que recoge más de 1.800 tipos de hierbas y la explicación detallada de 11.096 recetas médicas aún vigentes. En el Hospital de París, en 1825, el doctor Cloquet es el primer jefe de servicio que practica acupuntura, pero es gracias al diplomático Soulier de Morin, cónsul de Francia en la ciudad de Shanghái a principios del siglo XX, quien, asombrado por los resultados del uso de la medicina tradicional china en una epidemia de cólera en la región de Yunnan, aprende, ejerce y traduce los textos clásicos de medicina y cultura chinas al francés y al inglés. Escribe 35 obras. Autor de las primeras ilustraciones occidentales anatómicas de acupuntura, proporcionó una nomenclatura numérica a los puntos de canal. En 1928 regresa a París, donde se gana el respeto de los intelectuales franceses, incluidos los médicos, a quienes formó en medicina tradicional china. Falleció en 1955, el mismo año que se constituía la Academia de Medicina Tradicional China en la ya República Popular China. Soulier de Morin fue un hombre notable y prolífico. En China es considerado el padre de la acupuntura francesa, porque contribuyó a la implantación de la acupuntura en Francia y en Occidente, y ayudó a que se apreciara la literatura, la música y las artes chinas. Actualmente, la Asociación Científica de Médicos Acupuntores de Francia celebra anualmente en París los encuentros médicos que llevan su nombre, espacio para interesantes debates y puestas al día sobre investigación en medicina tradicional china, como tuve ocasión de comprobar cuando se festejó el 60 aniversario de su fundación. Los notables avances de finales del siglo XIX y del siglo XX permitieron generar una visión polidimensional de las diferentes enfermedades, haciendo que el modelo mecanicista cartesiano newtoniano en el que se han basado las ciencias médicas occidentales, considerando al cuerpo como una máquina, se esté enriqueciendo con el enfoque bio-psico-socio-eco-espiritual del enfermar de cada paciente, de la medicina psicosomática, que tiene en cuenta no solo las molestias físicas, sino también los factores psicológicos y ambientales que, interrelacionados entre sí, afectan al hombre. Su objetivo, alcanzar la comprensión unitaria del ser humano para lograr una optimización terapéutica. Se asemeja mucho al modelo holístico tradicional chino. El viaje de Nixon a China en los 70 permitió no solo restablecer relaciones diplomáticas entre ambos países, también despertó el interés por la acupuntura cuando un miembro de su séquito necesitó de asistencia médica tras sufrir un infarto de miocardio y ser trasladado a un hospital de medicina tradicional china. En 1979, la Organización Mundial de la Salud
reconoce a la acupuntura como eficaz para el tratamiento de al menos 49 enfermedades y trastornos, lista que se ha ido ampliando gracias a la investigación en los años siguientes. Solo en el año pasado, 2022, la base de datos de publicaciones médicas de referencia, PubMed, ofrece con el término medicina tradicional china 1.173 ensayos clínicos y metaanálisis publicados. La Universidad de Medicina Tradicional China de Yunnan, de la ciudad de Kunming, cuenta con el Museo de Medicina China en Occidente, inaugurado en 2013 por Li Malin, rectora de dicha universidad, y por el Dr. Sotrail, actual presidente de la ICMAR, organización internacional compuesta por 90 sociedades médicas de acupuntura en todo el mundo. Reúne a más de 35.000 miembros médicos con el propósito de promover la aplicación de la acupuntura en el contexto de la medicina basada en la evidencia y con respecto a la efectividad, seguridad y costo del tratamiento. Los años, la experiencia y los resultados son los que van abriendo camino. Sigue aumentando el número de universidades occidentales interesadas por la medicina tradicional china. En la nuestra, durante 5 ediciones, impartimos el título propio experto profesional en acupuntura y moxibustión, en el que tuvimos como profesores al ya mencionado Dr. Cobos, presidente durante 15 años de la Sociedad Médica de Acupuntura de España, y al Dr. Varela, director del Máster de Acupuntura en la Universidad Complutense y vocal en la Sociedad Europea de Medicina Física y Rehabilitación. Y hemos finalizado la 4ª edición del curso pionero en las universidades españolas Ejercicio para el Bienestar con el profesor Jean-Luc Rien, director del Instituto Internacional de Qigong en España, y desde hace 25 años los alumnos de la asignatura optativa Terapias Afines del grado en Fisioterapia disfrutan de la experiencia de abrir sus mentes y corazones al conocimiento que viene de tan lejos y a la vez tan cerca, y participan de los estudios que el grupo A Dolor de Investigación de la UEST que coordino realiza en el abordaje no farmacológico del dolor crónico benigno. Quiero agradecer a los pacientes de las asociaciones de fibromialgia de Badajoz y Olivenza y a los pacientes de esclerosis múltiple con los que siempre podemos contar su esencial colaboración. Comparando las técnicas empleadas en medicina física y rehabilitación con las utilizadas en la medicina tradicional china, estamos obteniendo muy buenos resultados, reflejados en tesis doctorales, artículos y ponencias en los cada vez más frecuentes congresos internacionales sobre medicina tradicional china, celebrados en todos los países del mundo. Estos encuentros sirven de puente entre ambas medicinas. En 2016, el Dr. Sotrail compartió con nosotros y con la Sociedad Extremeña de Medicina Física y Rehabilitación su experiencia de más de 40 años en el Hospital Rothschild de París como médico rehabilitador y acupuntor en el tratamiento mediante neuroacupuntura de pacientes amputados y neurológicos. Las bases neurofisiológicas de la medicina tradicional china, modulando las vías sensitivas del dolor y los neurotransmisores, están perfectamente descritas desde hace décadas y quizás esto ayudó a despertar el interés de los médicos occidentales por el uso de las agujas y así, empleando la técnica sin sus raíces, se ha inventado, por ejemplo, la punción seca para tratar los puntos gatillos, que son todos puntos Hashi, o la terapia neural. Y hemos añadido electricidad a las agujas y empleamos láser para sustituirlas, sin olvidar que está de moda practicar mindfulness. También nos ha visitado el profesor Hortin de la Universidad de Yunnan, organizador desde 2012 del Foro Internacional de Medicina Tradicional China en Occidente. Magnífico encuentro para el diálogo entre la medicina china y la occidental, como he tenido la suerte de comprobar. La Universidad de Yunnan muestra orgullosa en sus jardines a Confucio, cuya influencia en el pensamiento chino persiste hasta el presente. Nuestra facultad, desde hace 3 años, forma parte del movimiento de facultades hipocráticas, cuyo objetivo es construir una red de centros humanistas, donde aprender a
curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Y en nuestro jardín, junto al busto de Hipócrates, se sembró el arbolito descendiente del plátano de sombra que, según la tradición, fue testigo de las clases que el maestro de Kos impartía a su salud. Hoy, en el siglo XXI, en la era de las ciencias ómicas, genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica, que ha logrado plantear una medicina de precisión en la que se integran los datos clínicos, anatomopatológicos y moleculares, con el fin de seleccionar el tratamiento adaptado al perfil biológico de cada individuo, la aportación más importante de la medicina tradicional china sigue siendo la concepción del hombre como totalidad íntimamente relacionada con el universo del que forma parte. La historia nos ha enseñado que tan errados están el imperialismo de la ciencia única como el temor a tener que revisar los conocimientos ya consolidados y a tener que modificar alguno de ellos. En el capítulo 26 del Neijing, el texto más antiguo de medicina, se lee: los sabios observan las similitudes y los tontos las diferencias. A Van Gogh le fascinaba la forma en la que los artistas japoneses daban protagonismo a la climatología, a las estaciones, a las líneas marcadas indicando lluvia, nieve, niebla, y reproducía obras, como la mostrada en la diapositiva, realzando el contraste entre rojos y verdes e imitando la caligrafía, como si se tratase de otro motivo más a representar y dibujar. Incluso los artistas aficionados sabemos que es esencial en el proceso creativo intentar reproducir a los maestros para aprender a plasmar mejor la experiencia que nos ofrece la realidad. Porque las experiencias del ser humano, maravilla de Dios, son las experiencias de nuestro espíritu, que se sirve de los sentidos. Nuestro cerebro no piensa ni siente. Somos nosotros quienes sentimos y pensamos. Y como los puentes se construyen para cruzarlos, permítanme terminar compartiendo con ustedes una experiencia. Hace 25 meses me hicieron un regalo, uno de esos que al principio no gustan nada y no sabes dónde colocarlo. De eso que desenvuelves lentamente para terminar descubriendo, sorprendida, su lado bueno en tu vida. Porque hace 25 meses, con un sencillo "es cáncer", pasé de médico a paciente. Solo 2 palabras que trasladaron el centro de la mirada del sentir compasión al sentirse compadecido. Es entonces, en ese instante, que el cuerpo se bloquea, el alma se encoge. Y es entonces cuando la fe te sostiene y te dice: confía. Y confié. Confié en las manos que curan con la cabeza y el corazón, como le gusta decir al doctor Álvarez, presidente de la Asociación Andaluza de Medicina Psicosomática. Manos de médico, modelado de barro, que aportan conocimiento. Y confié en Dios, porque el conocimiento que nace de la ciencia occidental y oriental es siempre limitado. Nunca tendremos el conocimiento absoluto de la realidad. Cada ciencia la indaga, utilizando una especialización de métodos y objetivos que conforman la naturaleza del saber científico, sin poder pretender poseer la validez absoluta y universal. Porque además, y lo diré empleando las palabras del profesor Artigas, no es misión de la ciencia proporcionar las certezas últimas, ni formular juicios de valor, indicar lo que es bueno y lo que es malo, dar sentido a la vida, satisfacer al sentimiento, promover la justicia, infundir en el corazón del hombre el amor y la esperanza, asegurar la paz. Por eso, la complejidad de las dimensiones del ser humano
necesita de las artes, de la filosofía, de la moral, de la fe religiosa, y en el proceso de la enfermedad se requiere el enfoque holístico de la medicina oriental y el enfoque bio, psico, socio, ecoespiritual de la medicina occidental, porque desperdiciar aquello que puede mejorar la vida es de necios. El destacado poeta del romanticismo inglés, William Wordsworth, dijo: los humanos tenemos rostros diferentes, pero compartimos el mismo corazón. Con Paracelso añadiré: ayudar y ser útil es oficio del corazón, y en ningún sitio es el amor más grande que en el corazón de un médico. Muchas gracias por su atención. Que es tan extenso y tan intenso el material de que disponemos que nos dan ganas de preguntar muchas cosas, de revivir muchas de las citas que se han tenido. Yo simplemente, pues es muy breve, que es agradecer tu observación de este otro polo que ha nacido por estas tierras, quizás en esta misma aula, de lo bio, psico, socio, eco, espiritual, y que tiene esa proyección con la medicina griega, que tiene su proyección con la medicina china, y creo que ahí te va a tocar trabajar duro, Madre Victoria, para desarrollar todo eso. ¿Quién quiere preguntar alguna cosita? Venga, señor Cano. Yo creo que se la respuesta, pero si hubiera que quedarse por la trayectoria, bueno, paréntesis, me ha gustado mucho el agradecimiento al doctor Cobos, que ha sido maestro de muchos de los que estamos aquí, y no solo médicos. Y es verdad que... Decía que me gustaría desde luego agradecer la conferencia, que ha sido magnífica, ha sido maravillosa, y ha sido un repaso impresionante con mucho detalle de toda la historia de la medicina, ¿no? Decía que me ha gustado mucho el agradecimiento al doctor Cobos, que ha sido un maestro de muchos de nosotros y no solamente médicos, que es un gran especialista no solo en medicina tradicional china, sino en la aplicación al dolor, que es lo que se ha dedicado. Y la pregunta sería, está claro que en la práctica de la ponente de María Victoria se integra la medicina tradicional china y la medicina moderna o occidental o como sea. Si hubiera que quedarse con una... ¿Cómo era el conjunto de intersección? Cuando tienes una, tienes otra y hay un centro. A ver, lo bueno es que no hay que renunciar a ninguna. Se complementan, nunca han sido alternativas, sino complementarias, y eso siempre enriquece. Entonces, hay pacientes que ojalá tuviésemos siempre la panacea para algo, ¿no? Pero como no la hay, tienes una, tienes otra y tienes la fusión de ambas. Hay que hacer siempre lo mejor para el paciente en cada momento. Y ya está, o sea, me quedo con todas. Yo no suelto nada. Y el paciente occidental que no está muy acostumbrado. Yo tengo un recuerdo hace por lo menos 30 años del doctor Cobos. Recibí una visita de un catedrático de la Universidad de Pekín
Y entonces, pasando consulta, hizo sacar la lengua a una paciente. Claro. Entonces, recuerdo la cara de la paciente, cómo integra, cómo asume un paciente occidental acostumbrado al fármaco técnicas como estas. Quizás la parte positiva de la difusión actualmente en los medios, o sea, ya no es tan extraño lo que hace 20 años nos resultaba extraño, porque ya a golpe de ratón y ya lo llevamos en el bolsillo, ¿no? Entonces, se va viendo que va resultando familiar. Y luego cuando tú le haces ver, por ejemplo, yo a mis alumnos, cuando les explico en terapias afines, ¿no?, que es darle una visión general de en qué consiste, siempre les he dicho, a ver, vuestras abuelas de pequeño, cuando os dolía la tripa, os decía, a ver, saca la lengua, aquí que quiero verla. A ver. Sí, ay, esos empachos. Yo, bueno, pues los chinos sacaban la lengua, lo desarrollaron más, porque lo que podían era eso, mirar la lengua, tomar el pulso, ¿no? Pero es una forma, siempre hay pinceladas que lo asumen como algo natural, y te das cuenta y dices, ah, pues sí es verdad, ¿no? Y ya no va resultando tan extraño técnicas que se utilizan porque están, yo creo, ya muy difundidas en las redes, ¿no? Con la parte buena y mala que eso tiene. O sea, lo importante es saber, entre tanta información, saber sacar la buena, ¿no? Esa es la cuestión, educarlos para eso. Y al paciente, pues también en el poco tiempo que te den, según en qué práctica se haga, poder educarle, ¿no? En ese sentido. Pero sí, lo haces también, ¿no? Y sobre todo después de unas primeras sesiones. Las asociaciones que os decía, con las que más trabajamos, de mujeres de fibromialgia y pacientes de esclerosis múltiple, están deseando, nos llaman. ¿Cuándo vais a hacer otro estudio? Conmigo contar siempre, ¡uy, qué bien me vino! Y son ellos los que los demandan, sí. ¿Algo más? Bueno, manifestar mi agradecimiento por la conferencia y la enhorabuena, ¿no? Porque ha sido muy completa. Es de las que hay que estudiar despacito. Primero oírlas y luego estudiarlas, ¿no? No, yo quería, bueno, pues introducir una reflexión y una pregunta sobre cuál es la situación actual, porque en esa interacción que es verdad que se tiene que producir entre las dos medicinas, la occidental y la oriental, a mí me da la sensación, a lo mejor estoy equivocado y la práctica es otra, ¿no?, que la medicina tradicional china es casi el último recurso. Es decir, primero le damos los fármacos al que le duele mucho y cuando los fármacos ya no tienen remedio, entonces acudimos a la unidad del dolor, a la medicina tradicional, a la acupuntura y a la oración, ¿no? Porque ya vemos que no hay solución. Yo no sé si ese es el estado actual o realmente, digamos, estar en una situación casi, vamos a llamar la medicina o la farmacología, ¿no?, por precisarla en ese punto, y la medicina tradicional oriental, verdaderamente se ve hoy día en un plano de igualdad, o realmente está considerada como, bueno, pues ya que hemos fracasado a través de los fármacos, vamos a acudir a ver si hay suerte, ¿no? A ver, dependiendo dónde. En China conviven la medicina moderna, que es la medicina occidental, y la medicina tradicional china. Entonces, hay hospitales y digamos que tienen, el paciente sí tiene la opción de elegir un poco, ¿no? Si prefiere una, prefiere otra. Nosotros todavía no, porque la oferta de la medicina tradicional, lógicamente, no llega al nivel de oferta de la medicina nuestra, ¿no?, de la medicina occidental. Entonces, todavía no se ha llegado a ese punto de tener equiparables las dos ofertas para que las demandas también lo sean. Y entonces sí, quizás es un poco, a no ser que el paciente sea privado y directamente decida si quiere ir, ¿no?, de entrada, todavía en la parte occidental es mayor la oferta de medicina occidental. En el sector público igual, ¿no? Pues se acude Sí, primero bueno, en el sector público, por ejemplo, en Extremadura, o sea, en Andalucía sí estaba integrado en el sistema andaluz de salud, pero en Extremadura no lo está. Y médicos que lo hicieron con nosotros, los cursos que lo estuvimos desarrollando, lo hacen, digamos, de su bolsillo. O sea, compran las semillas, compran las agujas y luego, ¿qué les ocurre? Claro que no tienen tiempo. Dice, pero si tengo que ver.
y suelen ser, porque lo hicieron muchos especialistas compañeros de rehabilitación. Entonces dicen, pues intento guardar un día a la semana para ponerle el tratamiento a los pacientes amputados, que con una aguja le quitas el dolor del neurinoma y están de morfina, están de fármacos, y es una pena, pero claro, es que no hay esa oferta también. Antes se podía decir que era desconocimiento, ahora ya no sé si las autoridades sanitarias es por desconocimiento, porque no se puede abarcar, o porque claro, tampoco es muy, porque las agujas y las semillas no te arruinan, vaya, cuestan menos que los fármacos. Ese es el problema también. Nuestra última tesis que, claro, cuando comparas el ibuprofeno con la auriculoterapia para el dolor menstrual y resulta que con una simple semilla el consumo de ibuprofeno disminuye, pues eso, en fin, yo no digo nada más, pero claro, en lugar de llevar en el bolso las pastillas de ibuprofeno, van las chicas, pues eso, con sus semillitas y se ponen 3 semillas, que cuesta nada y menos. Incluso nos hicieron cambiar el título de la tesis doctoral. En fin, todavía hay camino por recorrer, sí. ¿Qué más? Más barato, vamos, más rápido. Perdón, yo es que soy médico de familia y soy amiga de Victoria estudiamos las dos el MIR juntas en su casa muchos años. Le tengo un cariño especial. Que, claro, el componente psicosocial que tenemos que tienen todos los pacientes, muchas veces de un tiempo limitado, es complicado acceder. En medicina de familia sí es verdad que tenemos la longitudinalidad que nos ayuda a abordarlo, pero muchas veces es más rápido un fármaco, aun a sabiendas de que hay otras técnicas que producen más mejoría, pero no disponemos de esos recursos. Exacto. Es un recurso que tiene que hacer una persona y que seguramente sea más costoso y por ahí vayan los tiros, como siempre, dinero y recursos personales, más que la efectividad de las cosas que está claro que sirven, ¿no? Sí. No sé eso cómo se puede... Sí, es cierto. Triste, pero cierto. Al final el mundo económico es el que va moviendo todo. Y en el ámbito sanitario también. Incluso sabes que va a servir, pero no compensa económicamente o, en fin, que ahí está, ¿no? ¿Verdad? Perdona, pero me parece que es muy interesante eso que acabáis de decir. Y digo, una cosa son los grandes capitales, otra cosa son las entidades oficiales. Pero, ¿y si algunas entidades de tipo benéfico, hospitales de beneficencia, grupos de ayuda, se uniesen con acupuntores, con médicos chinos, lo mismo que con, vamos, si van a los médicos chinos como vosotros, si los médicos que conocen esto intentan, que yo creo que no lo consiguen por ahí, pero enriquecerse, pero si se pudiera demostrar haciendo una comparación entre qué pasa en el hospital en Virgen del Rocío y qué pasa en una unidad de medicina tradicional china, y se hiciera una selección y se buscaran. Eso no se ha hecho, eso me extraña que no se haya hecho. Bueno, en Virgen del Rocío precisamente es que está integrada la unidad de acupuntura, es donde la hemos conocido todos. O sea, No sé, aquí hay quien lo hace. Están claro, callados, pero eso es a título más interés. Es la voluntad personal de decir esto funciona, voy a intentar ponerlo y sin esperar bueno, hubo una época, ¿no? Que sí, que en los ambulatorios, en los centros de salud, de médicos generalistas que se formaban los años, eso, a principios, cuando lo hicimos. Pero es eso, es por interés personal o que coincida que el que nombran de turno director general de algo esté bien formado y lo quiere integrar, ¿no? O sea, al final
Es así un poco. No puede ser que esta falta de difusión así general de la medicina tradicional china sea porque China es un país que está muy cerrado, un país muy cerrado a Occidente, al mundo, ¿no? Bueno, sin entrar en el tema político, sino lo que es simplemente en el ámbito sanitario, la formación médica que tiene un médico occidental de medicina tradicional china es igual que la formación del médico chino de medicina tradicional china. A ver, aquí no tenemos como la Universidad de Yunnan, que es una universidad específica de medicina tradicional china, no lo hay. En nuestras universidades, poquito a poco, pues vamos introduciendo una asignatura para que lo vayan conociendo, pero posgrados, ¿no? En el currículo se intenta introducir tanto del grado de medicina, del grado de fisioterapia, como asignaturas optativas, ¿no? Pero no están integradas en la formación, lo que es en la... sí, exacto. Entonces, bueno, claro, por eso de ahí es la dificultad del conocimiento, es a título personal, o que dé la casualidad, o como fue en mi caso, porque llegas a un servicio en el que los R's mayores todos han rotado, todos han hecho, y te dicen, ve, y llegas ahí sin saber nada y empiezas a decir, uy, ¿qué pasa? Y te vas interesando y vas formándote. Pero es que a nivel oficial todavía no existe esa oferta, digamos. ¿No será porque la medicina tradicional china requiere mucho gasto de persona, de tiempo, horario del profesional? No es más ni menos que otro. A ver, tienes que tener eso. Lo que no puede el médico de familia es hacer también, además de ver a 70 pacientes, integrarle, como decía Amalia, ¿no?, el tratamiento que requiere la medicina tradicional china. Pero si tú tienes a médicos en ese ámbito, pues como son distintas especialidades, pues tener la unidad de acupuntura viendo pacientes es muy fácil. En una sala tiene 4 y 4 camillas, los 20 minutos de sesión de, por ejemplo, si es con retención de aguja, estás viendo 8 pacientes en 15 minutos o 20, por ejemplo. Quiero decir que no, que si echan las cuentas probablemente salen, pero ¿qué pasa? Que salen y ¿de dónde las quitamos? Del consumo farmacológico. Claro. Para los que no tenemos botica nos da igual, al contrario, mejor. Y yo no estoy diciendo que no sea necesario la farmacología, porque lo es, ¿no? Tontería. Pero, a ver, yo soy alérgica a la aspirina, a lo mejor por eso. Yo no digo que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? Sería absurdo. Claro. Sí, la patología que es más psicosomática y la orgánica es claro, totalmente. O sea, es que esa es la cuestión, que se complementan. Y lo que le va bien a un paciente, a otro no, otro. Y esa sería la situación ideal, ¿no? Que el médico dispusiera de toda una batería sin decir, ¿no? Entonces, una pregunta también. ¿Usted recomendaría que los pacientes, por ejemplo, de aquí de Sevilla, en un momento dado de acudir a un ambulatorio, al hospital, solicitaran ese tipo de medicina tradicional? ¿O es una cosa que no...? El paciente debe tener siempre una relación de confianza con su médico, ¿no? Y entonces ir a su médico de cabecera y hablarlo. Sí, pero yo creo que la mayoría de las personas de aquí de Sevilla no sé ni se lo plantean, ¿no? Preguntar por acupuntura. Claro, porque no debe ser... Digo yo. Pero es que tampoco le harían caso, claro, ya no tenemos. Y no, es que yo no pienso que sea el paciente el que deba demandar lo que me tienen que hacer. Es el médico el que decide qué tratamiento requiere cada uno del paciente. O sea, no es cuestión que sea el enfermo el que diga, ay, pues me parece que me voy a tener que ir a que me hagan una resonancia. Y llego al médico y le digo, hazme una resonancia. Entonces, ¿quién es el médico? ¿Quién es el paciente? ¿No? El paciente podrá decidir, pero siempre con la información que le dé su médico. Hay una pregunta allí de hace un rato. Nos quedan 10 minutos. Vamos a ser diligentes en este uso. José Domingo, tú nos has pedido... Sí, pero no sé bien si te referías a mí o no. No, me cedé a ti. Que hace media hora que pregunto.
No, Levantaste la mano. pero por decir algo, si nada, no tiene mayor. Venga. Yo también te agradezco y te felicito por la extraordinaria, en fin, clase que nos has dado, donde efectivamente hay que darle muchas vueltas y sobre todo a la parte historiográfica que has aportado, ¿no? Pero se han dicho ya muchas cosas. Yo no quiero prácticamente decir nada, pero se me oye bien, ¿no? Aunque no me ponga esto, sí. No, sí. Ah, no se oye bien. Vale, Ahora. bueno, pues simplemente quería decir, hay muchas preguntas, podía hacerte muchas observaciones, ¿no? Pero quizás así me voy a decantar por plantear la cuestión de que, claro, hablas de complementariedad, pero complementariedad implica diferencia. O sea que, y diferencias son unas diferencias muy importantes, porque son de fundamentos epistemológicos de cada una de esas formas de pensamiento médico. Aluden a una epistemología distinta y a unas concepciones muy diferentes a muchos niveles que van más allá del médico, van a niveles filosóficos y a niveles de sabiduría oriental, que es otra dimensión diferente a respecto de lo que nosotros entendemos por conocer aquí y por sabiduría como tal, ¿no? Quería preguntar simplemente, por una parte, se ha hablado de la escasa implantación de la medicina china en Occidente y concretamente en España. Quería preguntarte por si, al contrario, pasa lo mismo. ¿Cómo es la implantación de la medicina occidental en China? Y por otra parte, si aborda la medicina china todas las patologías descritas hasta ahora por la medicina occidental. O sea, puede ir uno o recurrir uno en China con una dolencia que aquí trataríamos de una determinada manera y la llamaríamos de determinado modo y la concebiríamos de determinado modo igualmente, y allí sería tratado de una manera completamente diferente, pero la misma patología, o esa diferencia de fundamentos epistemológicos nos llevaría incluso a considerar que esa patología allí es distinta de la de aquí. No sé si Sí, me he sí. explicado Sí, sí. suficientemente. El ser humano es uno y enferma igual. Y las patologías sí. Las patologías van a ser las mismas. El abordaje terapéutico, que es al final la técnica que se utilice, es la que puede diferir en función de que, por ejemplo, bueno, que os he mencionado como el episodio de cólera que hubo cuando Juliette de Morin le llama la atención, ¿no? Pues, ¿qué tiene? Diarreas, ¿no? Vómitos, se deshidrata, y a él lo que le asombra que para cortar la diarrea, ¿no? Nosotros daríamos un fármaco y ellos aplicaban agujas en ciertos puntos y la diarrea se corta. O al decir los vómitos, por ejemplo, hay estudios, por traerlo a día de hoy, las náuseas por la quimioterapia se pueden tratar con fármacos antieméticos. Y hay estudios que ya llevan años hechos en el que se demostró que si le dabas a los pacientes el fármaco o le aplicas agujas de acupuntura en unos puntos determinados, el vómito se corta antes con la aguja que con el fármaco antiemético. O sea, ¿qué tenemos? Un paciente en tratamiento por cáncer con efectos secundarios de náuseas y vómitos. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Con un antiemético o con una aguja? ¿De acuerdo? Entonces, el enfermar es universal y el hombre es uno. El abordaje es diferente según la cultura en la que se ha desarrollado, y luego hay técnicas, lógicamente, cirugía. A ver, una apendicitis, el dolor de una apendicitis se puede quitar con aguja. Sí, el dolor sí, pero el apéndice inflamado hay que intervenirlo. Y se hace, y en China se hace. Eso recuerdo una vez en clase, los alumnos, que los hay muy salados, y había uno que siempre preguntaba mucho, pero en todas las clases siempre, ¿no?, estaba preguntando. Y un día se le ocurrió hacerlo y claro, los compañeros, digo, pues sí, es verdad. Y dijo, pero en China saben lo que es un aparato de rayos X, ¿no? Y yo digo, claro, en China tienen aparatos de rayos X, tienen resonancia, tienen TAC, ¿no? Y para ver si yo tengo metástasis cerebrales, pues un médico chino podrá ver los síntomas o podrá intuir de dónde viene según la patología, pero no te lo va a enseñar. Para eso le tiene que hacer una resonancia.
para mostrarlo, ¿no? Y por eso se complementa. Es que no hay ningún problema en hacer las dos cosas según lo que necesite en qué momento se haga. Por utilizar uno no se desdeña el otro. O sea, no hay ningún problema. Pablo Emilio, tenías la palabra. Doctora, yo te quiero hacer una pregunta. Aquí en España, en fisioterapia, hay una cosa llamada terapia neuronal, que es como una especie de acupuntura, pero que le meten corriente a uno, electricidad. ¿Qué diferencia hay entre la acupuntura tradicional de allá de China y tal, con la electroacupuntura o terapia neuronal de fisioterapia de acá de Europa? Eso es resultado del desarrollo de la ciencia a lo largo del tiempo. El uso de la aguja en los puntos de recorrido de canal siguen siendo los mismos. ¿Qué pasa? Hay personas, por ejemplo, que le dan miedo a las agujas. Y entonces diría, pues este paciente no es apto para el tratamiento con acupuntura porque tiene miedo a las agujas, pero se ha desarrollado el uso de láser, por ejemplo. Entonces tú ya no pones una aguja en la zona, sino aplicas láser en el punto de acupuntura. O antes con el desarrollo de la electroterapia. Cuando tú aplicas electroterapias, se puede aplicar sin utilizar acupuntura ni la base del recorrido de canal, ni los puntos elegidos en base al diagnóstico de medicina tradicional y aplicar electroterapia. Pero si yo aplico esa corriente eléctrica en los puntos de acupuntura, ya tengo electroacupuntura, ¿no? Es como un desarrollo de la técnica dentro de los principios que deben conservarse del uso de los puntos de acupuntura según la patología, pero con técnicas que se van mejorando y en lugar de hacer una estimulación que sería manual constante en esos puntos, tendría que estar manipulándolo durante los 20 minutos de retención de la aguja. Cada 5 minutos el acupuntor tiene que estar con ese lenguaje que se llama el Tai Chi, el obtener la sensación acupuntural. Debería estar aplicándola o aplicándole calor, que eso ya sí se hacía con la moxa. Pues ahora tú puedes aplicar ese calor con el láser o aplicar el apoyo de la electricidad con la electroacupuntura, la corriente que tú regulas, y el paciente te dice, ay, sí, ahora ya la sensación de chi la estoy obteniendo a través de la electricidad que le está pasando el aparatito de electroacupuntura. Y, o sea, es como un resultado de, eso sí, fusionar el desarrollo de una técnica con la tradición en el modo de aplicarla. Y bueno, puede ser igual beneficioso. Y una subpregunta, ¿hay mucha mejoría con respecto a lo tradicional de, por ejemplo, calentar la aguja con ya los aparatos que te pinchan la aguja con el ecógrafo y buscan el punto? Son aplicaciones diferentes. Yo, bueno, como decía Cobo también, ¿no? Si te vale con un punto, ¿para qué vas a usar más? Lo ideal sería tratarlo todo con uno, ¿no? Entonces me gusta ir a lo más sencillo y si luego no sirve voy subiendo escalones, ¿no? Como la terapia farmacológica de los escalones. Empiezo con el paracetamol y luego iré subiendo si veo que no me da resultado. Pues viene a ser un poco igual. Si a mí me gusta, ¿ves? La punción seca produce dolor. Como diría Rafael, es mala acupuntura, acupuntura mal hecha. Entonces, bueno, si con la acupuntura, digámosle la tradicional, evitas el dolor, igual, ¿por qué vas a hacer que al paciente le duela? Porque la punción seca duele. La acupuntura no duele, la punción seca sí. Que la punción seca funciona, sí, pero bueno, ¿has probado primero con la acupuntura sin llegar a ese grado de romperle el punto gatillo, ¿no? A base de, porque estás manipulando al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues eso, paso a paso. Pues una pregunta más, si la hay, y si no, pues le damos la palabra a la disertante para que diga el último consejo. No, Muchas gracias, ya está, por haberme acompañado, ¿qué os voy a decir? Muy bien. Muy bien. Pues muy bien. Victoria, eres Victoria. Qué monumento. Eres la portada de la feria de la psicosomática.
Allí encima, apágalo y lo dejas allí. Habla en inglés. Felicidades, doctora, felicidades. La pregunta, yo soy no soy lego en la materia. ¿Las semillas para dolor menstrual cuáles son? ¿Qué me aproveché? Ya te aprovecho. Ah, pues bueno, pues entonces. Claro, para que lo. A ver, es el fallo de. Es como recetario, ¿no? Me duele esto, me pongo esto, aquí, a ver, que hay otro libro más. Pero se debe ver a la paciente, porque tampoco todas las son iguales. Porque te puedo decir un sitio donde se pone y luego. Vale, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Lo digo a Manuel o me dices dónde lo mando? Mira, Salvador, aquí se lo. Se lo pregunta Manuel. Es que había una compañera estaba aquí ahora mismo y ella es médico y creo, no sé si ve pacientes también o no fuera de su. De esta forma lo voy a hablar con la gente. Porque Muchas gracias. Ya le diré a mi pero yo creo que te ha visto por streaming de este. Venga, hasta luego. Lo arreglo con Manuel, le pregunto a Manuel, no se preocupe. Claro. De todas formas, yo voy a hablar, voy a hablar, por lo menos le voy a mencionar al gobierno del lugar. Sí, claro, eso va de los de Cabecetas en país, yo sé que se formaron mucho. No, pero no, que lo voy a mencionar también, que por qué no tienen eso, lo voy a decir yo a la gente de aquí de. Que lo habían dicho. A ver, que estaba aquí integrado. Pues lo voy a preguntar. Felicidades, le reitero. Victoria, bueno, ¿qué ha aprendido?
Eso es lo que queremos. Entonces, eso es fundamental, porque si ver estos que vienen información con el piso, lo tuyo, necesitaría tenerlo para estudiarlo. Y bueno, tendría mucho información clara y luego también y luego bueno, a todo esto, me ha tenido mucho la atención lo que has dicho, porque como aquí sobre y tú has dicho que